Muy, pero muy buenos días a todos los bendecidos en todos los lugares. Ya estamos aquí, dispuestos a seguir con esta cantidad de palabras que Dios nos ha dado para compartir con todos ustedes. Tengan un buen domingo en todos los lugares. Saludos a las 24 personas que mandaron solicitud a la página a nivel internacional y a todos los que ya están inscritos, bendecidos con toda bendición espiritual. A todos los hermanos en todos los lugares, bendecidos, espero que Dios les pueda enseñar algo agradable en esta serie. Hoy vamos ya en la séptima enseñanza del reino. Vamos a tocar unas 24 enseñanzas más o menos, porque esto nunca te lo han enseñado, de lo que Jesús prácticamente vino a enseñar para que cómo tendría que funcionar el reino. Como los judíos no tenían fe ni tenían conocimiento de la palabra, por eso se les quitó para colocar el reino en los gentiles o en los goínes, que somos nosotros. Y dio las mismas explicaciones que quedaron establecidas para el pueblo de Israel, para los judíos, para nosotros. Entonces hoy vamos a ver la séptima enseñanza. Reciban un cordial saludo de toda mi familia y de todos los hermanos aquí en Colombia. Bendecidos con toda bendición, los amo mucho, espero que el Espíritu de Dios me use. Hable Él por mi boca, enseñándote cosas verdaderamente que te vas a quedar aterrado, te vas a quedar aterrado. Entonces, damos gracias a Él, el invitado especial es el Espíritu de Dios, y espero que tengas tu libretica, tengas tus esperos, para que escribas, porque hay muchas cosas que yo no te voy a leer, pero te voy a dar los textos bíblicos, porque si no, se me va el tiempo solamente en ello o sea, no te enseño nada. Entonces, continuamos con lo que enseñamos el miércoles. Tremenda enseñanza el miércoles. Cómo la gente verdaderamente que entiende responde inmediatamente. Y eso me da, pues, gozo. Me da gozo. Entonces, vamos con la séptima enseñanza del reino. Las instrucciones que él dejó para esta enseñanza de todo lo que dejó él establecido en el reino. También habló sobre el rechazo del rey. Él como rey vivió ese rechazo, pero dijo, el que va a funcionar dentro del reino, pues espere que todo el mundo lo ame. Y vas a ver las expresiones y vas a ver cómo persiguieron a este hombre, hermano, que de verdad, si a mí no me predestinan para este evangelio, yo no estaría enseñando. Yo más bien me estaría por ahí jugando fútbol, hoy domingo. Quién sabe si estaría vivo. Entonces aquí te tengo otras explicaciones de lo que él dejó establecido para que se lleve a cabo en el reino. Primero, cómo se inició el rechazo del rey. Segundo, la causa del rechazo. Tercero, el rechazo hace que el rey se vuelva a los gentiles. Oído. Cuarto, el punto culminante del rechazo. Quinto, la señal para las generaciones
que lo rechazaron. Tremendo eso. Sexto, la generación que lo rechaza empeora. Y séptimo, el rechazo del rey. Por eso él los abandona. Hay muchas cosas más, pero esas te las explicaré en las siguientes enseñanzas. Entonces hoy vamos a ver la séptima enseñanza del reino. El tema es: el rey es rechazado. Y para que tú puedas leer todo esto, te voy a citar, te voy a dar los textos. Mateo capítulo 12, versículo 1 al capítulo 27 de Mateo, versículo 66. Vuelvo. Mateo capítulo 12, versículo 1 al capítulo 27 de Mateo, versículo 66, del 1 al 66. El rechazo del rey. Segundo, se inicia el rechazo al rey. Escribe. Y aquí te voy a leer parte. Mateo 12, 1 al 50. Mateo 12, 1 al 50. La causa del rechazo. Mateo 1, 14. El rechazo que hizo al rey de volverse a los gentiles. Mateo 12, 15 al 21. El punto culminante del rechazo. Mateo 12, 22, 37 al 37. La señal para las generaciones que lo rechazaron. Mateo 12, 38 al 42. ¿Cómo empeora la generación que lo rechaza y lo rechazará? Mateo 12, 43 al 45. El resultado del rechazo cuando el rey los abandona. Mateo 12, 46, 50. Listo. Entonces te dije que el rechazo, el inicio del rechazo está del 12 al 50, capítulo 27, versículo 66. Les voy. La causa del rechazo. Te invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 al 14. Leemos en el nombre de Jesucristo el Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios? ¿Ah? Y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer en los días. Que no le era lícito, ¿qué? Comer. Ni a él ni con los que él estaba, sino solamente a los sacerdotes en ese entonces. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo? ¿Ah? Y fue sin culpa, según ellos. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, muchacho. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, oído, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había allí uno que tenía una mano seca, una mano. Y le preguntaron a Jesús para poderlo culpar, porque eso era la actitud de los judíos y de los escribas. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y le fue restaurada, sanada como la otra. Versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Presta bien atención a lo que te voy a compartir, que lastimosamente esto es una hora. Por mí fuera yo te enseñaría 3 horas. Porque este tipo de enseñanzas que le ministran a la gente a la vida en el espíritu, no los deja que se duerman. Y el que se va durmiendo, se va cayendo, paulatinamente. Desafortunadamente tenemos que sacar una hora, porque por internet pues es muy difícil, pero en breve, ya nosotros en breve estaremos compartiendo con una iglesia física. Ya hay interés en personas de que podamos constituir. Y estamos dispuestos como ministro a llevar a cabo nuestra carrera en la capital, en la ciudad, en la nación, donde Él quiera. Entonces, a medida de ver la solicitud en la página, es porque hay interés en la palabra. Porque es que esta es la palabra que te ministra el interior. Esta es la palabra que no te deja ser religioso, sino que te muestra para ser verdaderamente lo que tú eres en Él. Entonces, eso es lo que pasa. Si yo no te enseño, esto nunca te lo han enseñado. Y lo que viene, muchacho. Entonces, para eso fui diseñado. Por eso ya volver atrás queda como tremendo. Te dice bien claro ahí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Y era día sábado. La expresión es que en aquel tiempo
une este tiempo con el capítulo 11 de Mateo. Todo el capítulo 11. En aquel tiempo que el Señor oído llamaba a la gente, iba pasando, iba invitando a la gente y los llamaba para que descansaran de los esfuerzos humanos que ellos hacían por guardar la ley, el sistema religioso y todos los preceptos que habían sido colocados ahí. ¿Por causa de quién? De la religión o de los religiosos. Por eso fue que él pasó por los sembrados en el día sábado. Y sus discípulos, oído, escuche y retenga, comenzaron a arrancar las espigas y a comer, aparentemente, quebrantando la tradición, la religión, la costumbre natural del sábado. Ya estaba presente ahí, por eso él aclaró que él era mayor que el sábado. Al estar presente, este tipo de personas tenían que esperar de ahí en adelante los cambios, porque lo que él traía era vida, paz, reposo y vida en abundancia. En cambio, los religiosos traían o tenían era muerte. El ejemplo del hombre de la mano seca. Imagínate cuántos años ese hombre asistiendo a escuchar la tradición, la manipulación, el engaño con esa mano seca. Unos interpretaban que la tenía seca porque no sembraba. Otros interpretaban que el pecado, que esto y lo otro, aquí y allá, y por eso la tenía seca. La especulación. Y vas a ver por qué la tenía seca. ¿Y para qué la tenía seca? En el versículo 2 del capítulo 12 dice, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. A ellos les interesaba más el día de reposo, la tradición, la costumbre, aunque ellos no sabían por qué lo habían constituido. Te lo voy a mostrar ahora. ¿Por qué fue constituido el sábado? ¿Cuál fue la razón de que papá dijera esto y esto y esto y esto? Lo hizo él. Lo hizo él. Pero él no dijo, de aquí en adelante lo siguen haciendo. Entonces fue la gran equivocación del sistema religioso, copiar y copiar mal, porque oyó mal, vio mal y leyó mal. Entonces dice bien claro ahí, el sábado fue ordenado para que los judíos, oídos, se acordaran del completamiento de la obra creadora de Dios. Hay un ejemplo, vamos ahí un momentico a Génesis, tengo tiempo todavía. Capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice, voy a leerte desde el 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. ¿Ah? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. De ahí en adelante lee. ¿Dónde dice que ellos tenían que hacer lo mismo? ¿Ah? Que ellos tenían que guardar el sábado, reposar. Aquí no dice. ¿O sí? No. Les copiaron y copiaron mal. Como en toda la trayectoria, en el tiempo que ha habido seres humanos, han copiado mal. Unos con intereses particulares, otros con manipulación, con intención de manipular y engañar a la gente, otros con el anhelo y el deseo de tener a la gente atrasada, entontecida y soberbiamente sometida a sus caprichos. Otros con argumentos aquí, con argumentos acá, como hoy en día. Como hoy en día. Le compartía yo a un hermano que lleva casi por ahí que unos 22 o 23 años lleva al lado mío. El hermano Byron. Le compartí ayer que estuvimos compartiendo, hablando de ello. De la manipulación, del engaño, de cómo distorsionaron toda la Biblia. Y usted viera a la gente hablando de gracia. Yo no sé por dónde entró esta gente. Y eso te lo voy a mostrar en las enseñanzas que vienen. Porque son 24 enseñanzas que pienso dar del reino. Dejando unas ahí en remojo para cuando tenga que volver nuevamente a mostrarte, si Dios me lo permite ahí. ¿De dónde hablan gracia esta gente? ¿Cómo hacen ellos para hablar del evangelio de la gracia si ellos no han entrado por la puerta estrecha, que es Cristo, para caminar en el camino estrecho, donde nadie te quiere, donde nadie te acepta, por el mero hecho de estar en el reino? Todo el mundo te rechaza, todo el mundo habla mal de ti, porque es ahí donde la persona quiere y tiene vida en el Espíritu. Claro, en unas palabras cortas, cuando al lado tenía yo al pastor Victorio García Barbón, él me decía: negro, no vayas a esperar que todo el mundo te eche la mano encima, que te van a aceptar. Es donde más te van a odiar a medida en que tú vas conociendo más y más de la verdad de Dios a través de la palabra. A medida en que tú vas creciendo y vas entrando más y más al reino, aprendes a depender del reino. Si tu familia no te sigue, tu propia familia trata de destruirte. Yo le decía: gracias, pastor. Y hoy en día veo, si este hombre que traía vida, prosperidad, paz, reposo, alegría,
el poder de restaurar a las personas enfermas, de liberar a los endemoniados, de darle vista a los ciegos. Mira cómo lo persiguió la propia gente del pueblo judío. Porque no entendieron. No entendieron la obra creadora de Dios. No observaron la señal que Él estaba haciendo del pacto que Dios había hecho con ellos, que les estaba anunciando, les estaba diciendo, vendrán cosas mejores, vendrán palabras que si ustedes la alcanzan a entender, colocar, vivir dentro de ustedes, cuando la hablen, esa misma palabra producirá lo que ha producido lo que yo he hecho, porque todas las cosas fueron hechas por la palabra. ¿Sí o no? Claro. Ellos no entendieron el pacto. No entendieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Un ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 12. 20:12. Dice: en el versículo 11 dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. 613 mandamientos. Y les di también mis días de reposo, para que fueran oídos por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. Día de reposo. Observa, escucha. No entendieron. Lo que volvieron el día de reposo fue en un rito, los judíos. Entonces colocaron y que el sábado, los sabáticos, a guardar el sábado, que no podía la persona ni comer, y el enfermo no podía tomarse una pasta, y así, exacto, un extremismo horrible. Se malinterpretó y así se quedó. Que usted no puede comer ese día un pedacito de pan, que usted no puede tomar agüita, que usted no puede nada. Eso no fue lo que él hizo. Él obró por la palabra, y cuando él volteó a ver todo en los 7 días estaba terminado. Entonces dijo: voy a descansar, me voy a la eternidad. Entonces esto lo cogieron y lo idolatraron. Que el sábado. Por eso él les dijo: si ustedes tienen una oveja y la oveja se les va a ustedes a un despeñadero, ustedes no les tienden la mano para sacarla, la dejan que se mueva. ¿Qué tipifica la oveja? ¿Qué es el prototipo de la oveja? Observa, oído. Y se acordarán de la redención que Dios ejecutó por ellos. No entendieron. ¿Qué hizo Dios para poderlos sacar a ellos? Ejemplo, Deuteronomio capítulo 5.
versículo 15. No te leo más porque el tiempo no me da. Deuteronomio 5:15. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, esclavo, y que el Señor tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo ¿qué? ¿Qué le dijo él de la mano seca? ¿Por qué? Porque el brazo extendido tiene poder. Oído. Por lo cual el Señor Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se malinterpretó o no se malinterpretó? ¿Qué tenían que haber hecho? Reunirse, darle gracias, glorificarlo, exaltarlo y celebrar. Tomarse sus guapanelas, sus chichas, celebrar, cantar, danzar, disfrutar de la libertad con que Él los había hecho libres. Guardar el día de reposo, malinterpretado por los judíos, para colocarlo como un rito para las generaciones después de ellos. Dice, oído, por lo tanto profanar el sábado para los judíos era una infracción grave a los ojos de los fariseos, no ante Dios, ante los religiosos. Para ellos, los religiosos, los fariseos, no era lícito. No era bíblico. Violentar el sábado. Desafortunadamente ellos, oído, no tenían el debido conocimiento de las Escrituras. Por eso lo idolatraron. Por eso lo manipularon, lo maquillaron, para hacerle creer a la gente que guardando un sábado, Dios se iba a manifestar, que era un mandamiento de Dios. Como decir, yo trabajo 7 días en la semana. Y en ese día yo no voy a trabajar más, porque en el 7º día tomé la determinación de irme con mi familia a comer pollo, a tomarme una gaseosa, a jugar fútbol, a descansar del trabajo, de la obra humana. Pero esto lo volvieron en un ¿qué? Rito. Haciéndole creer a la gente que en el día sábado ellos iban a alcanzar un grado de santidad, o Dios se iba a manifestar, o Dios iba a operar en ellos. Mentiras. Era una mentira religiosa como las demás. Oído, escuche y retenga. Como ellos no tenían el debido conocimiento de las Escrituras, basándose en su escaso conocimiento, se preocupaban más por el rito de observar el sábado y no por el hambre de la gente, por la necesidad de la gente. ¿Qué necedad? Era observar un rito vano, tradicional, costumbre, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
La misma ignorancia de estos religiosos judíos, fariseos, es la misma ignorancia de estos que guardan el sábado, ayunan. Y lo hacen mal, porque comienzan a guardar el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los antiguos lo hacían desde las 12 de la noche hasta las 12 de la otra noche. Oído, en el libro de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 10. Juan capítulo 5, versículo 10. Observa la reacción de esta gente. Dice, entonces los judíos le dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mira, ¿qué era el lecho donde él descansaba? ¿Sí o no? Y mira lo que dice. ¿Ah? Tremendo, hermano. Mira el 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vete a reposar a otra parte, vete a descansar a otra. Ya estás libre, ya estás sano, ya estás restaurado. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, oído, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, mira, y le dijo, oye, mira, has sido sanado, ¿ah? No peques más. ¿Qué tenía al hombre? ¿Por qué tenía el hombre la mano seca? Te lo estoy leyendo. Como te lo pregunté del paralítico que llevaba tantos años tendido en ese lecho. ¿Qué tenía el paralítico? ¿Qué tenía este que tenía la mano seca? ¿Por qué la tenía seca? ¿Y por qué el paralítico estaba tendido en la cama? Cuando Jesús llegó al paralítico y dijo, levántate y anda, porque tus pecados te son ¿qué? ¿Qué tenía al paralítico ahí tendido? El pecado, que era la desobediencia. ¿Qué tenía esta mano? ¿Por qué tenía este hombre la mano seca? Porque en él había pecado. ¿Quién sabe cuántos golpes había dado con eso? ¿Quién había herido? ¿Quién sabe todo eso? No sabe, ¿verdad? Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan, ¿qué? Para que no te venga alguna cosa peor. El pecado reinaba, estaba vigente. ¿Sí o no? Ahora va a decir uno que está hablando gracia, pero es que el pecado fue quitado. Muchachos, estoy hablando del tiempo de Jesús, cuando él todavía no había ido al madero. No había quitado el pecado. El pecado estaba ¿qué? Vigente. ¿Ah?
El pecado estaba vigente. Cuando Él fue al madero fue que quitó el pecado. Oído. Les dice Mateo 12:3. Pero Él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No han leído eso? Porque ellos estaban centrados en la tradición, en la costumbre, en el rito, en la manipulación, en la intimidación. ¿Tú ves? Pero Él les dijo a los fariseos, y los fariseos le dijeron a Él, que no era lícito, que los discípulos de Él, del Señor, arrancaran las espigas de los sembrados y se las comieran. En el versículo 12, capítulo 12 del 5, del 12, dice, le respondió Él, les dijo, oye, ¿no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes profanaron? ¿Ah? ¿Cómo entraron ellos y profanaron el día de reposo? ¿Ah? Y fueron sin culpa. ¿Ah? O sea, que ellos no habían leído. Si estaba escrito, ellos no habían leído. ¿Por qué lo atacaban a Él? No habían leído. Ejemplo, Mateo capítulo 21. Capítulo 21, versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa, ¿a quién? A nuestros ojos. ¿Por qué no reconoces? ¿Por qué no reconoces la autoridad que hizo esto? ¿Por qué no glorificas? ¿Cuál es la razón? Como muchos, porque no habían leído. Nunca habían y si hubieran leído no habían interpretado. Porque ellos andaban solamente en la letra, en lo natural. Ellos no tenían vida en el espíritu. El único que tenía vida en el espíritu era Jesús en ese entonces. Y hoy una persona que no tiene vida en el espíritu también te malinterpreta y te dice, es que aquí dice. Como no tiene vida en el espíritu, no tiene discernimiento. Y al no tener discernimiento está ¿qué? Muerto, ciego, tarado. Esto fue lo que Él advirtió. La causa de la persecución fue porque los discípulos violentaron el sábado, arrancando las espigas para comer. Dice el versículo 32 del capítulo 12, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu de Dios, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hablar
en contra del espíritu. Te pongo el ejemplo ahorita. Yo te estoy hablando lo espiritual. Y tú hablas mal de mí. ¿Contra quién estás hablando? Contra el espíritu que me está enseñando, revelándome para yo compartir contigo. Tú puedes buscar 1000 perdones de ahí en adelante. Es lo mismo cuando Jesús estaba. ¿Quién hablaba por boca de Jesús? El Espíritu de Dios. Por eso, oído, escucha y retenga. Por eso mucha gente le fue mal. Y por eso hoy en día, a la gente que no tiene discernimiento, no tiene capacidad, lo que tiene es religiosidad, lo que tiene es prepotencia, lo que tiene es cosa natural, costumbres, mañas religiosas, ataca con su lengua venenosa la vida del espíritu que está en la persona, que está enseñando la gracia. Porque la gracia es el evangelio y es el reino de Dios en este tiempo. Por eso te decía yo el miércoles, ¿cómo hace la gente para hablar si no han entrado al reino? Si no han reconocido a Jesucristo, que es la puerta estrecha. Usted no puede entrar allá ni con sus gallinas, ni con sus mangos, ni con su dinero, ni con su lujo, ni con su carro, ni con nada, ni con que mi familia, que amo tanto a mi mamá, que amo tanto, no olvide, usted tiene que entrar solo en el espíritu. Ni con la cadena de oro que tiene puesta en el cuello. Ni con la camioneta que tiene ahí o el carro que tenga ahí, usted no puede entrar, usted tiene que entrar en el espíritu. Para aprender las leyes del reino y poderlas exteriorizar. No es que él le vaya a quitar a su mamá, ni le va a quitar su familia, ni le va a quitar sus bienes, para que cuando usted salga de ahí, usted sepa cómo tratar lo que tiene al frente, para que le perdure. Y usted pueda tener vida y pueda hacerle añadido más, porque usted obedece las leyes del reino. Este tipo de personas no tenían el conocimiento, porque no estaban con la vida en el espíritu, estaban muertos en el espíritu. Eso es lo que él dice, que toda la blasfemia contra él era perdonado, pero con lo que había dentro de él, que hablaran mal, pensaran mal, tanto así, mira, el desarrollo para terminar, hasta donde lo persiguieron. Y hablaron mal de él. Y toda esa gente se pudrió. Y los que siguen actuando mal, se siguen pudriendo. La gente dijo, no, pues, si el pastor no salió en diciembre porque está de rumba. No, rumba no. Testigo tengo al Señor, al Espíritu y a los ángeles y a mi familia, que el mundo estaba por ahí divirtiéndose, pero yo estaba aquí sacando enseñanzas para compartir contigo, para que tú tengas un conocimiento mejor este año. Aprendas a depender del Creador, aprendas a valorar la palabra y a valorar quien te enseña verdaderamente a cómo vivir una vida en el Espíritu. Aquí la palabra del Señor implica que él era el verdadero o es el verdadero David. En los tiempos antiguos, David y sus seguidores, cuando fueron oídos, rechazados, entraron en la casa de Dios y se comieron el pan de la proposición. Eso es lo que dice Mateo capítulo 12, ¿no? Versículo 4. Dice,
¿Cómo entró en la casa? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Y se comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Con el hambre que tenían tan tremendo, mi hermano, dieron, pues lo más rápido es esto, se comieron los panes de la costumbre, de la tradición, de la manipulación. Aparentemente, oído, escucha y retenga, quebrantaron la ley, la destrozaron y quitaron la ley levítica, la violentaron. Dijeron, esto no va más, no va a ir más. Y hay un ejemplo, no te lo voy a leer ahorita, pero te voy a dar el texto para que lo escribas y lo lees en la casa. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Léelo, léelo. Si yo te leo ahí, me estanco ahí y no termino. Y lo que anhelo es terminar. En el versículo 5, capítulo 12, Mateo, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 21, perdón, del 1 al 6. Mateo 12, 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y son sin culpa. Oído. ¿Qué les está revelando el Señor aquí a los fariseos? Que Él era mayor que el templo, que Él era mayor que el sábado, que Él era el verdadero reposo para todos los judíos. Juan capítulo 7, voy terminando. Juan capítulo 7, versículo 22, ve el ejemplo. Versículo 22 y versículo 23. Dice, por cierto, Moisés les dio ¿qué? La circuncisión. No porque sea oído de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo, circuncidaréis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea ¿qué? Quebrantada. ¿Os enojáis? ¿Estás bravo conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Ellos no sabían qué responderle, porque ellos no tenían conocimiento de las escrituras. Tanto así que había gente que no sabía leer. Lo que tenían es una tradición. Lo que tenían era una costumbre,
un decir de una persona o de los hombres. Como hoy en día, personas que leen, pero que no entienden. Y así mismo habla, y así mismo ordenan, porque nunca llegan a la raíz. Porque no hay vida en el espíritu. Al no haber vida en el espíritu, ¿qué hay? Tradición, religiosidad, costumbres, mañas. ¿Quién les enseñó eso? Los fariseos del siglo 23 o del siglo 21. Oído, Mateo 12:6 dice: pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues les digo que hay aquí algo mayor que el templo. El Señor les reveló a los fariseos que Él era mayor que el templo y que el sábado. Que ahora esto les indicaba que había otro cambio, el cual cumplía, oído, con el tipo del templo y lo reemplazaba con una tremenda o con un tremendo y poderoso personaje que era Él. Voy terminando. 4 textos bíblicos y nos vamos. Hay un tremendo ejemplo al respecto. Y es Mateo capítulo 12, versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, hay un hombre que era Jesús. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino ¿de dónde? De los fines de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, hay una persona en este lugar. Oído, escuche y retenga. ¿Qué quería él decir con todo esto? Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. No voy a dejar pasar este texto. Isaías 66:2. 66:1 y 2. Dice: y el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa
que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? No está hablando de casa de ladrillo, no está hablando de una persona donde él pueda reposar como en la barca. ¿Qué hicieron los discípulos? Sálvanos, sálvanos, que nos vamos a morir, todo eso. Él estaba en su reposo. La barca tipificaba la iglesia. El mar, las gentes, las tempestades, los vientos, las revueltas, las inconformidades, las protestas, la violencia, la muerte, todo eso, ¿verdad? ¿Qué les dijo él? Hombres de poca fe, teniéndome aquí, y tienen miedo. ¿Y qué reprendió él? Los vientos. ¿Qué había en los vientos? Los ángeles caídos. Reprendió el mar. ¿Qué había en el mar? Los demonios que se habían ido en los cuerpos de los cerdos. Como los cerdos murieron, salieron los demonios y se quedaron ahí. Entre los vientos y el agua se pusieron de acuerdo para que él no fuera ¿a qué? Al otro lado. ¿Tú ves? Que todo tiene significado, mi hermano. Y es bíblico. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar a la palabra no es que, ¡ay, ay! Temblar es respetar. Glorificarlo a Él porque hay muchas cosas que uno no entiende o no entendía. Pero ahora que tenemos la vida del Espíritu, podemos entender. ¿Qué dijo Él? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Por eso este hombre, mire, este hombre que usted está viendo aquí, cuando entendí mi carrera, ¿para qué me sellaron? Buscaba cómo depender de Él, aprender de Él, vivir para Él. A mí no me importa si hablan mal, me engañan, me calumnian, no me importa, yo no envidio a nadie. A Dios le doy gracias, nunca. Por eso no hablo mal de nadie. Por eso no condeno, por eso no señalo. Porque mi carrera es esta, instruir, capacitar para entregarle a Él una persona que aprenda a depender de Él a través de la vida en el Espíritu. Oído, esa casa de su reposo ahora es una persona. Porque Él ya no habita, ni habitará en ningún templo hecho por manos humanas. Ejemplo, en el libro de los Hechos, me quedan 10 minutos, capítulo 17. Versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. ¿De qué se preocupa el sistema?
de buscar cómo sacarle plata a la gente inocente ciega, y que para edificarle el templo a Dios, ¿qué es lo que tenemos que edificarle como templo al Señor? A una persona. Preocúpese de enseñarle el principio para qué y por qué debe buscar él al Creador. ¿Cómo aprende a depender de él? Ya él no habita en templos hechos por manos humanas, porque ahora la casa de él somos los que tenemos vida en el Espíritu, los que fuimos conocidos, predestinados, sellados, marcados por él, para que le sirviéramos para edificar la casa de su reposo, que es una persona. Hebreos capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos. ¿Te queda claro que si tú sos la casa y sos rey, qué tú puedes esperar del mundo? Rechazo, desprecio, persecución, calumnias, mentiras. Pero ¿qué dice la palabra? Que tú tienes el derecho, el poder de condenar toda lengua mentirosa que se haya levantado en juicio contra ti. ¿Qué dice la palabra? Que ningún arma forjada contra ti prosperará, porque condenada es toda lengua que se haya levantado contra ti en juicio. ¿Qué dice la palabra? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. ¿Qué dice la palabra? Tus ojos verán la ruina de tus enemigos y tus oídos oirán acerca de los malignos que hablaron mal contra ti. ¿Por qué? Porque tú eres la casa, tú eres el rey, tú fue lo que él creó del polvo de la tierra y colocó su presencia en ti para que tú seas la imagen de él en la tierra, ya que su hijo, Jesús de Nazaret, no está en vida, pero está la palabra. Oído. Primera de Corintios 3:16. Por eso es que yo no predico, sino que enseño, porque yo te transmito el pensamiento del escritor, no el concepto humano, no lo que me pareció, no lo que traigo de la tradición, no lo que aprendí en la ley, en el sistema de los hombres, en los libros, en las universidades, en los estudios y todo eso. Yo no te predico, porque si yo te predicara te daría 3 o 4 textos bíblicos y chao, y no te olvides de sembrar, de diezmar, da tu plata, no tires aquí, ta. Esta es la transmisión del pensamiento del escritor, porque lo que buscamos es tener 3 o 4 que tengan la unción del santo y la unción del búfalo, para poder voltear a Colombia, para poder voltear a donde nosotros pisemos con certeza y seguridad, y no tener temor absolutamente de nada. Cuando te vengan vientos fuertes, ya tú sabes que hay en los vientos. Cuando se mueva la gente en el mar,
ya tú sabes qué hay en la gente del mal. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Me entendiste o no me entendiste? ¿Qué dijo Jesús allá? Que la blasfemia contra él sería perdonada, pero el que se levantara contra el Espíritu y hablara mal contra el Espíritu, no le sería perdonada, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Qué tú eres? El templo del Espíritu de Dios. Que hablaron mal, que pensaron mal, contra ti no es contra Él que está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Versículo, capítulo 6 de Corintios, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu de Dios, con el cual, oído, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Oído, si él lo dijo, que el rey, siendo él el rey, se pone como ejemplo y fue perseguido, calumniado, hasta matarlo. ¿Por qué? Porque como el Espíritu de Dios estaba en él, él veía todo lo que había detrás de cada uno de los judíos y de los escribas y los fariseos. Porque él sabía que la lucha no era contra carne y sangre, sino con lo que hay detrás de la persona, que lo hace atacar a una persona netamente espiritual. Cuando yo entendí esto, claro, en mi inocencia, en mi ignorancia, lloré y le dije gracias, porque yo no estoy parado aquí por interés económico. Mi recompensa viene de parte de Él, porque mejor que Él, ¿quién conoce mi interior, mi vida? Él, solamente Él. Si Él a mí no me sella, yo no estaría hablando del Evangelio, porque esto es muy duro, aparentemente, y muy difícil de hacerle entender a la gente que aprenda a ser honesta, sincera con su Creador, para que no se vaya a quemar. Pastor, el infierno no hay. Segunda de Corintios, voy terminando ya, 2 textos bíblicos y nos vamos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. 6:16. Escriba. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es la persona, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios que dijo: habitaré y andaré. ¿Sí me estás entendiendo, amada? Claro.
Entonces, que te difamen, que te desprecien, que te persigan, que te calumnien, que mientan contra ti, no es contra ti, es contra Él. Por eso a la persona le irá como le tiene que ir, que no es el deseo mío. Porque de todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Aló? Si él siendo el rey, mira lo que le hicieron, ¿qué podemos esperar? Para eso él dejó las instrucciones. Que cuando a nosotros nos den la espalda, nos persigan, nos calumnien, traten de desaparecernos, muchacho, porque tenemos que la vida del Espíritu. Termino. Efesios capítulo 2. Yo no sabía que esto era tan serio. Yo le decía a mi esposa y a la muchacha, le decía, si yo no hubiera sido sellado por él, yo no estaría hablando, porque yo no sé más que nadie. Pero él me utiliza a mí para yo poderle abrir los ojos del entendimiento a las personas. Y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Efesios capítulo 2, versículo 21. En adelante. Dice, Efesios 2, 21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Oído, santo Kadosh. No es santurrón, que usted tenga que vestirse como ponerse anacos y todo eso, no. Porque santo es apartado para ser perfeccionado. Usted tiene su libertad de vestirse como a usted le plazca decentemente. ¿Qué tal usted viéndome a mí con esos chicles que se ponen los muchachos hoy en día? Todo forrado, esos blue jeans. Yo me quedo aterrado cómo hacen para entrar ahí. ¿Ah? Dice el 22, en quien vosotros, ustedes y yo, también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿en dónde? Por eso es que tienen que perseguirte, madre. No importa. Que te rechacen. No importa. Como le decía yo al hermano Byron, 23 años fiel ahí defendiendo, porque él observa y él refuta y él sabe y él está cortado con la gracia. Pero a lo que tenga que decirle no, le dice no. Porque él ya sabe cómo fue verdaderamente circuncidado para poder reposar. Que hay gente de la Unión Misionera que me decía él que ya la Unión Misionera se había acabado, que había era otra, que no sé qué, y que toda la gente que él conoció, unos se han muerto y otros están envejecidos y otros están sin reunirse, ninguno. Que le mandaron a decir para ir a enseñarle a unas señoras que quieren oír la palabra por la palabra que él enseñó a una de sus hijas o a una de sus familias. No importa que te rechacen, ya fue dicho por el rey. Ahora tú entiendes por qué te rechazan.
Porque tú no caes bien, porque tú no eres de este mundo, aunque estés en este mundo. ¿Qué hay dentro de ti? La vida de tu Padre, a través del Espíritu. Amén. Muchacho, el miércoles te puedo prometer que las 5 enseñanzas que faltan para terminar este primer bloque, tienes que llegar con pantalón bien amarrado, porque te van a caer. Te invito para el miércoles, para que tengas tu blog. Y te declaro como Dios te ve. Bendecido, gracias por estar aquí en esta mañana. Te amo mucho y avanza, porque para adelante es para allá. Bendecidos con toda bendición espiritual.